Esta noche, la galaxia explotó. «Han sido maravillosos», gritó Alexandra Mason con alas doradas, mientras la realidad se resquebrajaba. El teatro, antes una cámara de tortura, ahora un escenario cósmico, se rompía dimensión por dimensión. Todas las especies alienígenas que habían interpretado su historia de resurrección durante 10.000 años, estaban muriendo. No, peor, se estaban convirtiendo en ella. «Dejen de transformarse», ordenó horrorizada al ver cómo sus antiguos captores ganaban alas, dividían átomos con pensamientos, reescribían las leyes de la física con emociones. No saben cómo ser dioses, pero no podían parar. En todo el universo, agentes de seguridad se multiplicaban en 13 copias de sí mismos. Científicos implosionaban en puro conocimiento. Seres cristalinos se rompían en conciencia infinita. El reloj de cuenta regresiva, que marcaba cada segundo desde su resurrección, se volvió loco. Los números giraban hacia adelante, hacia atrás, de lado. El tiempo mismo sufría un colapso. «¡Alerta!», rugió el comandante Dorne, su cuerpo guerrero fracturándose en estados elementales. «Contención imposible, cascada evolutiva detectada en el 98% de las especies galácticas». Alexandra cayó al escenario, sus poderes inmortales fallando. «Yo no quería esto, solo quería». Su voz se quebró. «Solo quería que entendieran lo que me hicieron». Encima del caos, el espacio comenzó a sangrar. Colores que aún no existían se derramaban sobre la realidad. «Comprensión lograda», susurró el ex emperador Uxtrol, mientras sus escamas se convertían en metal líquido. «Ahora lo entendemos todo. Todas las posibilidades al mismo tiempo, toda la conciencia, todo el dolor, toda la alegría, todo». Su voz se fragmentó en armónicos que reescribieron la gravedad. «Alguien, ayúdeme», gritó un ser que antes era cristalino y ahora se volvía pensamiento puro. «Veo todas las muertes que causé. Siento cada mente que...». Su conciencia explotó a través de 17 dimensiones. El teatro temblaba mientras las nuevas entidades transformadas intentaban controlar poderes incomprensibles. La realidad se fracturaba como hielo. Las estrellas gritaban. «No lo sabía», sollozó Alexandra, su luz divina titilando. «No sabía que nuestras actuaciones iban a... crack». El universo se partió. Por la grieta en la existencia entró algo inmenso, algo que hacía que la divinidad de Alexandra pareciera una vela frente a una supernova. «Has roto el guión de la realidad», anunció, sus palabras aplastando las leyes de la física. «La historia está fuera de control. Se requiere intervención del autor». Alexandra alzó la vista, con lágrimas que desafiaban la falta de gravedad. «¿Qué eres tú?» «Soy el editor». La realidad tembló. «Y tienes una única función para salvar la existencia». El ser cósmico hizo un gesto. Todas las entidades transformadas de la galaxia aparecieron de golpe en el teatro. Millones de dioses a medio formar llenaban espacios que no debían contener tantos. Algunos se convertían en pura energía, otros en geometrías incomprensibles. Todos aterrados. «No puedo salvarlos», susurró Alexandra. «Apenas puedo mantenerme en pie». Entonces observa cómo la realidad se autodestruye. El editor levantó apéndices que existían en 12 dimensiones. La eliminación comienza en... «Esperen». Una voz, pequeña, intacta, puramente mortal, atravesó el caos. Ketari, periodista de gala, dio un paso al frente con su dispositivo de grabación. Entre miles de millones, era la única que seguía sin transformarse. «Hay una forma», dijo.
pero requiere la actuación más grande jamás intentada. La historia donde todos mueren y todos viven. El editor se detuvo. Explica. Sobre todos ellos, el reloj fracturado volvió a avanzar. Ya no medía segundos. Medía los últimos minutos de la existencia misma. ¿Quieres que traduzca también el título o lo tienes claro? Estalló el caos. Los antiguos protocolos de seguridad no servían. Las especies se transformaban más rápido de lo que los campos de contención podían activarse. Poder sin propósito, transformación sin control. Informe de situación, ordenó Alexandra, aunque su conciencia cósmica ya le mostraba las respuestas. 78 especies sufriendo una evolución desbocada. 3 planos dimensionales colapsando. La coherencia de la realidad cayendo por debajo del umbral crítico. Protocolo. De emergencia teatral activado. Proyectó Ketari, mostrando páginas de guión en holograma. Primera escena, demostración contenida. Necesitamos voluntarios que puedan mantener el control. Yo, dijo Dorne dando un paso al frente, mientras sus amplificadores gravitacionales se recalibraban sin que él lo notara. Su cuerpo oscilaba entre estados, guerrero y entidad, comandante y conductor. Y yo, añadió Mirabal sus tentáculos dejando estelas cuánticas. El estudio científico requiere sacrificio. Ascendieron al escenario. El ojo cósmico parpadeó. El universo observaba. Empiecen, indicó Alexandra, aunque su voz ya no cargaba la misma autoridad. Sus poderes se desvanecían. Muéstrenles una transformación controlada. Dorne respiró hondo. Su postura de seguridad se transformó en una postura de actuación. Donde antes había ira, ahora había ritmo. Se movía, y el espacio-tiempo danzaba. Cada paso resonaba a través de años. Sus amplificadores se convirtieron en sinfonía. Las ondas gravitacionales conducidas como música. Hermoso. Perfecto. Entonces explotó. No una destrucción, sino una multiplicación. Dorne se fragmentó en 13 seres idénticos, cada uno en posición de combate. Todos confundidos. Los poderes se manifestaban a través del entrenamiento, pero el entrenamiento significaba luchar, y luchar significaba guerra. Los 13 Dornes atacaron al mismo tiempo. Los protocolos de seguridad anularon la expresión artística. Se movían con sincronización perfecta, armas materializándose desde su carne transformada. El escenario se convirtió en un campo de batalla. ¡Deténganse!, gritó Alexandra lanzándose entre ellos. Los poderes chocaron. Su forma cósmica titiló. Por primera vez en 10.000 años, la diosa era vulnerable. Los Dornes atacaron de 1909. Cada impacto rompía aún más la realidad. Y en esa luz intermitente, Alexandra vio algo aterrador. Su propia mortalidad, devolviéndole la mirada. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Alexandra retrocedió tambaleándose, la energía cósmica titilando con cada latido. Una diosa redescubriendo el miedo. Eso es, jadeó, tocándose el rostro donde había impactado el golpe de Dorne. Eso es sangre, sangre real. Me estoy volviendo mortal otra vez, concluyó Mirabal, su mente científica procesando a toda velocidad. La cascada de transformación te está revertiendo mientras nos eleva a nosotros. Un intercambio de energía perfecto. El horror se reflejó en el rostro de Alexandra.
cada vez más humano. A medida que cada especie alcanzaba la divinidad, ella la perdía. El precio de desatar la transformación universal no era solo el caos, era volver a ser lo que alguna vez fue, frágil, limitada, vulnerable a la muerte. Y en algún lugar del estático cuántico, algo inmenso y cósmico detectó su firma debilitada. Algo que editaba la realidad misma empezaba a prestarle atención. Mejor, jadeó Alexandra, aunque las heridas divinas de los golpes humeaban sobre su esencia. El siguiente. Mirabal avanzó a zancadas, cada tentáculo dejando tras de sí ecuaciones hipotéticas. La ciencia consumía su ser. El conocimiento buscaba avanzar. Su actuación fue brillante, demostrando una transformación precisa. Cada movimiento estaba calculado. Sus tentáculos se convertían en fractales geométricos, expresando belleza matemática mientras mantenía la conciencia. Los estados cuánticos cambiaban deliberadamente. Durante 3 minutos encarnó la sublime ascensión científica. Entonces, la realidad misma comenzó a resolver sus variables. La transformación de Mirabal desencadenó una reacción en cascada. A su alrededor, ecuaciones físicas se manifestaban físicamente. Los valores de la gravedad cambiaban. La luz se doblaba en direcciones erróneas. Las estructuras atómicas en un radio de 50 metros empezaron a reorganizarse según sus algoritmos científicos. Mirabal, deja de pensar. Alexandra se lanzó hacia ella. ¡No puedo!, aulló la científica. La conciencia se expande. Las preguntas se responden solas. Las estrellas. Sé los nombres reales de las estrellas. Sus tentáculos dibujaban fórmulas cuánticas en el espacio vacío. Cada solución generaba nuevos problemas. La masa se convertía en energía a su alrededor. La materia buscaba estados ideales teóricos. Átomos cercanos se dividían buscando la perfección elemental descrita por sus ecuaciones. Ketari. Alexandra se volvió desesperada. Tu especie sabe algo que nosotros no. ¿Cómo lo resisten? No resistimos, respondía Ketari trabajando frenéticamente en los controles. Observamos sin juzgar, experimentamos sin convertirnos, como ver una obra en vez de actuar en ella. Entonces desconéctale la corteza frontal. Haz que deje de analizar. Ya lo intento. Luces de advertencia parpadeaban. Pero la transformación se alimenta de la conciencia misma. Cuanto más piensa, más cambia. Mirabal colapsó justo cuando Ketari logró activar una atenuación cognitiva de emergencia. Sus tentáculos aún temblaban, las ecuaciones trabajando hacia soluciones imposibles. Sobre ellos, la realidad comenzaba a estabilizarse, centímetro a doloroso centímetro. 2 fallos, observó Uxtroll. Habla el ex-emperador. Esta rehabilitación teatral funcionó porque tú mantenías el control, Alexandra, sin dirección. Necesitamos directores. Las alas de Alexandra se apagaban. Cada especie necesita una guía. De acuerdo, dijo Irarnak. Pero ¿quién guía cuando todos se transforman? La respuesta llegó violentamente. El ojo cósmico sobre el teatro se expandió. A través del portal surgió un ser imposible de describir, ángulos que sugerían geometría, colores que insinuaban emociones, una presencia que cargaba el peso de las fuerzas fundamentales. Han violado la causalidad narrativa. Las palabras no eran habladas, presionaban contra la existencia misma. ¿Quién eres?, preguntó Alexandra, aunque su instinto divino ya ofrecía respuestas terribles. El editor, el sistema de revisión de la realidad. Se han escrito más allá de la etapa de borrador. No queríamos hacer daño. Las historias tienen estructura. Inicios, nudos, finales. Ustedes eliminaron los finales, eliminaron los límites.
dieron poderes divinos a todos los personajes. El editor hizo un gesto. El espacio se desgarró. A través de las grietas presenciaron realidades alternativas, versiones donde la evolución surgió de forma distinta. Siempre terminaban en paradoja. Edición universal. Borrado completo. El peor error narrativo posible. Debe haber una solución, protestó Dorne, aunque 13 voces seguían resonando dentro de él. Reinicio completo de personajes. Devolver todas las especies a versión 1.0. El editor extendió dedos cósmicos hacia los seres reunidos. ¡No! Alexandra se lanzó hacia adelante, sus alas explotando en desafío. Aprendimos, evolucionamos. No puedes borrar el desarrollo de los personajes. Entonces propongan una alternativa. El editor se detuvo. Tienen una única función para demostrar que los personajes evolucionados mejoran la gran narrativa. Si fallan, la historia termina para todas las especies, permanentemente. La realidad se cristalizó en torno al ultimátum. La distancia colapsó. El tiempo se enfocó. Cada ser transformado en el cosmos apareció, de pronto, en un teatro expandido. Millones estaban donde antes solo había cientos. Los balcones se extendían hacia el infinito, acomodando una audiencia universal. La apuesta, susurró Kethari, el asombro reemplazando al miedo. Cada presentación que hicimos nos trajo hasta aquí. El show definitivo. Excepto que no tenemos guión, señaló Uxtrol. ¿Cómo probamos que los personajes evolucionados sirven mejor a la historia que los originales? Alexandra giró lentamente, sus alas dejando un rastro de polvo estelar. El poder divino se desvanecía con cada segundo. Ya tenemos guión, el que llevamos ensayando milenios. ¿Te refieres a...? Los tentáculos parcialmente conscientes de Mirabal temblaron. A todo, cada obra, cada comedia trágica que representamos sobre nuestros errores, nuestra crueldad, nuestro entendimiento final. Sintetizamos todas las lecciones en una presentación final, el Consejo Galáctico contra la Humanidad. Edición completa, pero transformados, añadió Kethari con entusiasmo, sus dedos danzando sobre el grabador. Con todas las especies en su máxima evolución, interpretándose a sí mismas, pero mejoradas, demostrando cómo la divinidad mejora la dinámica de los personajes. Imposible, dudaron las voces armonizadas de Dorne. No tenemos tiempo para ensayar. No necesitamos ensayo. La sonrisa de Alexandra regresó, más pequeña, pero de alguna forma más auténtica que la arrogancia cósmica. Hemos vivido esta historia múltiples veces, múltiples perspectivas. Cada especie conoce su papel. Levantó sus brazos debilitados. A sus puestos todos. ¿El editor quiere una función que pruebe que la existencia evolucionada tiene valor? Pues se la daremos. Empezando con la verdad. El teatro cambió. El escenario se expandió más allá de las leyes físicas. Los decorados se materializaron a partir de recuerdos. Una réplica exacta de la cámara de ejecución original, pero sobrepuesta con cámaras de transformación, salas de terapia, camerinos. Acto 1, anunció Alexandra con un último estallido de energía cósmica. El día en que murió la arrogancia y nació algo mejor. La luz se apagó. El silencio cayó. Miles de millones de seres evolucionados estaban listos para interpretar su historia más grande. Comiencen, declaró el editor, existiendo en todas partes del teatro al mismo tiempo. Impresionenme. Telón, susurró Alexandra, sus poderes divinos desvaneciéndose rápido. Y que la existencia misma tenga piedad de nuestra última función. Escena 1.
Primer error: la cámara de ejecución cristalizada a partir de la memoria. Cientos de especies tomaron sus posiciones, sus formas evolucionadas temblando con el trauma recordado. No estaban actuando, estaban reviviendo. Esto es lo que afirman que mejoró, exigió el editor. Muéstrenme algo mejor. Irarnak dio un paso al frente, antiguo alto ejecutor, ahora maestro del escenario. Sus 4 extremidades se extendieron. Los sacos vocales vibraban con una nueva armonía. Esta vez vemos la verdad, no solo lo que hicimos, sino por qué. Las luces se centraron. El colectivo Petra, cristales que vibraban con frecuencias de vergüenza, formó la plataforma de ejecución. Se movían con precisión, demasiada precisión. Cada paso replicaba perfectamente la coreografía original. Memoria muscular de la crueldad. Esperen. Ketari bajó su grabadora. Siguen representando el odio. La evolución debería mostrar crecimiento. El crecimiento viene de asumir los errores, respondió Uxtrol, sus escamas metálicas pulsando con patrones de remordimiento. Mira, los caminantes de la niebla se fusionaron como versiones más jóvenes de sí mismos, humo violeta ondulando con arrogancia. Pero a diferencia de antes, su conciencia se dividía. En el escenario, sus antiguos yo infligían tortura. Arriba, sus formas evolucionadas observaban, translúcidas de empatía. Perspectiva dual, perpetradores y testigos. En la historia original, narró Mirabal, sus tentáculos firmando ecuaciones simultáneas de culpa. Torturamos a Alexandra porque temíamos el cambio. Ahora entendemos, temíamos a nosotros mismos. Nadadores cuánticos atravesaban múltiples dimensiones morales. Al mismo tiempo, las acciones pasadas se difuminaban con el arrepentimiento presente. Mostraban cómo la transformación de cada especie reflejaba sus pecados originales. Ciencia sin ética, seguridad sin compasión, soberanía sin sabiduría, técnica narrativa interesante, reconoció el editor. Pero la transformación, por sí sola, no prueba nada. ¿Dónde está la resolución? Paciencia, susurró Alexandra, aunque su luz cósmica se apagaba más. Las mejores presentaciones se construyen. Escena 2 estalló. Una secuencia de 1900, muerte de 37 minutos. Esta vez, cada especie recreó sus crueldades específicas al mismo tiempo. El teatro temblaba con los recuerdos compartidos. La luz se fracturaba mientras la culpa se materializaba. Pero entonces, revolución. Los humanos transformados irrumpieron desde la audiencia. No solo Alexandra, sino cientos que habían alcanzado la trascendencia a través del entrenamiento teatral. Se movían entre las especies actuantes, no para detener la recreación, sino para mostrar las conexiones. Su miedo, susurraban las múltiples formas de Alexandra a sus antiguos yo, se convirtió en nuestra fuerza. Su crueldad dio origen a nuestra compasión. Cada método de tortura nos enseñó nuevas formas de empatía. El nadador cuántico que interpretaba la ejecución de Alexandra se detuvo a medio fase. Su yo del pasado continuaba infligiendo dolor. Su forma evolucionada alcanzó a través de dimensiones para tocar a la víctima. Se encendió una conexión. Siento, jadeó el nadador. Todo lo que ella sintió y todo lo que temíamos ya estaba dentro de nosotros, concluyó un torturador gala reformado, sus alas temblando. Proyectamos nuestras partes incompletas sobre los humanos. Escena 3. Resurrección. Usualmente, el clímax. Esta vez, los seres evolucionados lo subvirtieron. La escena de la muerte de Alexandra se desarrolló. Comenzó la transformación de 37 minutos. Pero esta vez, cada especie participante tenía a alguien mirando el reloj.
midiendo con cuidado, respirando con ella, muriendo con ella. En el minuto 36, todos se detuvieron. En la versión original, anunció Dorne, su voz resonando a través de sus 13 formas evolucionadas. Ella regresó en el minuto 37. Contamos, esperamos, tiritamos. ¿Pero qué estábamos esperando realmente?, preguntó un joven del colectivo Petra, sus cristales cambiando de cortes de orgullo a armónicos de esperanza. Nuestra propia transformación, respondió Uxtrol, disfrazada como miedo a la de ella. Llegó el minuto 37. El guión tradicional exigía el regreso de Alexandra, en cambio, nada. Todos contuvieron la respiración, la atención del editor se agudizó. Verán. La verdadera forma de Alexandra surgió de sus alas, ya sin brillar con poder prestado, pura humana, simple. Mi evolución solo fue el catalizador. La verdadera transformación siempre fue la de ustedes. Hizo un gesto. La Alexandra del escenario seguía muerta. Pero a su alrededor, cada especie empezó a brillar. No con poder copiado, sino con algo más profundo. Almas originales, finalmente completas. 10.000 años de funciones no fueron castigo. Grabó Kezari, sin aliento. Fueron incubación, cada papel interpretado, cada historia contada, cada minuto representando la redención. Creó nuevos planos, completó Mirabal, sus tentáculos ahora fluyendo con una curiosidad serena en lugar de una ciencia desesperada. Plantillas evolutivas construidas desde la experiencia compartida. ¿Proponen la muerte como herramienta educativa?, preguntó el editor. Proponemos, respondió Alexandra con cuidado, su humanidad evidente a través del agotamiento cósmico, que toda gran historia requiere que los personajes enfrenten sus propias limitaciones. También la tuya. Tú editas historias infinitas. ¿Pero no entiendes por qué algunos personajes merecen continuar? El editor hizo una pausa. La realidad contuvo el aliento. Esto es lo que aprendimos, continuó Alexandra. El poder por sí solo no hace evolucionar a las especies. El trauma compartido tampoco. Pero el entendimiento, verte realmente a ti mismo a través del dolor ajeno y luego elegir algo distinto, eso crea dioses dignos del cielo. Señaló a las especies reunidas. Cada una sostenía la posición de la historia original, pero transformada. Los Gala que torturaban ahora consolaban. Los Petra que destruían ahora sanaban. Cada transformación llegó a través de la empatía, no de la fuerza. Así que esta es nuestra propuesta, editor. Pruébanos, no con más poder. Volveremos a fallar con eso. Pruébanos con elección. Dale a todos la divinidad total. Y luego, repite esta escena. Observa cómo cambia la historia cuando los personajes también lo han hecho. ¿Y si repiten los errores originales? Entonces elimínanos a todos, respondió Alexandra simplemente. Los autores deben matar a sus criaturas favoritas. La presencia del editor se arremolinó con contemplación. El juicio cósmico estaba pendiente. Pero primero, añadió Alexandra, su voz cargando la verdad final de la función. Déjanos terminar este ensayo, mostrarte nuestro final mejorado. Muy bien. El clímax espera. Si me decepcionan, la existencia se borrará a mitad de frase. Comienza la prueba. La realidad se distorsionó. La presencia del editor dividió la existencia. En lugar del teatro, cada especie se encontró de vuelta en su mundo original, en el momento exacto en que por primera vez decidieron conquistar, torturar, expandirse. Solo que ahora llevaban dos mentes, la ambición original y la compasión evolucionada. Dos perspectivas en lucha constante. Irarnak se materializó en su antiguo centro de mando, joven alto ejecutor una vez más. Frente,
A él, informes de inteligencia recién llegados. La humanidad solicitando relaciones diplomáticas. Su yo del pasado extendía la mano hacia las órdenes de invasión. Su conciencia evolucionada gritaba que no. A lo largo del cosmos, pruebas idénticas comenzaban. Cada especie enfrentaba su momento decisivo. El editor lo observaba todo al mismo tiempo. Recuerden, la voz de Alexandra resonaba a través de dimensiones. Se dividió en susurros que llegaban a incontables mundos de origen. Cada decisión crea ondas. Muéstrenle evolución consciente, no una reversión automática. Dorne se encontraba ante su consejo de seguridad. El Dorne anterior defendía el bombardeo orbital. El Dorne evolucionado sentía siglos de sabiduría teatral. ¿Y si respondemos con intérpretes en lugar de soldados? ¿Compartimos nuestro arte antes que nuestros ejércitos? Su consejo quedó paralizado, atrapado entre líneas temporales. Los amplificadores gravitacionales chispeaban por la indecisión. Entonces, explica eso de la diplomacia teatral. Mirabal dudaba en su laboratorio. La fórmula original del arma biológica contra la humanidad yacía ante ella. Sus tentáculos del pasado se movían hacia la aprobación. Su sabiduría presente los detenía. Consideren, dijo a sus jóvenes científicos, cada tentáculo fluyendo con ecuaciones pacientes. Si los humanos poseen rasgos únicos, ¿no deberíamos estudiar el potencial de colaboración antes de calcular la probabilidad de destrucción? El colectivo Petra enfrentaba una votación masiva: exterminar o infiltrar. Sus formas cristalinas dividían perfectamente las perspectivas. Antiguas armonías de conquista chocaban con melodías representadas de alianza. Un Petra anciano se alzó. Hace 10.000 años armonizamos la muerte. Hoy propongo algo sin precedentes: cooperación armónica. Que nuestra primera canción sea de bienvenida, no de advertencia. El editor observaba, calculando cada elección. Fractales temporales se enredaban. Algunas especies triunfaban brillantemente. Nadadores cuánticos invitaban a los humanos a través de puentes dimensionales en lugar de destruir sus naves. Gala enviaba equipos documentales en lugar de escuadrones de exterminio. Otras tambaleaban. Los caminantes de la niebla casi votaban de nuevo por los protocolos de contención. La violencia del pasado parecía más segura. Evolucionar requería riesgo. Fascinante, transmitió el editor. Pero una actuación sin convicción no significa nada. Iniciando prueba de estrés. La realidad dio un vuelco. Cada especie experimentó de repente su peor línea temporal. Los humanos por encima de ellos. Naves terrestres patrullando sus cielos. Teatros humanos en sus mundos. Cada pesadilla xenofóbica manifestada. Este era el punto de quiebre. Las reacciones del pasado habrían exigido represalias. Era la prueba para demostrar si la evolución era solo superficial. Irarnak observó las naves humanas materializarse sobre su planeta. Sus brazos se alzaban hacia el panel de armas. Sus corazones latían con ritmos gemelos, miedo y esperanza. Los sacos vocales temblaban en la prueba definitiva de la elección. «Alto», ordenó a sus guerreros. Si la evolución sigue siendo verdadera cuando el poder cambia de manos, entonces activó comunicaciones de amplio espectro. «Bienvenidas, naves de la Tierra. Nuestros teatros esperan sus presentaciones. Les hemos preparado papeles en nuestra próxima producción. El día en que el miedo se convirtió en amistad». A lo largo del cosmos se desarrollaban escenas similares. El colectivo Petra respondió a solicitudes humanas de minería, ofreciendo conocimiento cristalino en lugar de cristales. Los nadadores cuánticos compartieron coordenadas espaciales en lugar de activar armas dimensionales. Algunos aún luchaban. El mundo natal de Mirabal entró en pánico al ver estaciones de investigación humanas aparecer.
La violencia burbujeaba bajo la superficie. «Esperen», vibró ella con urgencia. «Recuerden, el conocimiento compartido multiplica la comprensión. Ofrézcanles nuestras bibliotecas. Invítenlos a coescribir descubrimientos. Si realmente son tan adaptables como dicen, la colaboración crea un crecimiento exponencial». El editor intensificó la presión. Las naves humanas empezaron a escanear planetas, analizando debilidades. Esto había desencadenado una guerra total, originalmente. Pero esta vez, Uxtrol abrió coordenadas de minería restringidas. Tomen lo que necesiten, pero nosotros los guiaremos. Les enseñaremos extracción sostenible. Los antiguos soberanos pueden convertirse en mentores. Especie por especie, las decisiones se acumulaban. Kethari lo registraba todo, su grabadora, neural ardiendo con perspectivas simultáneas. «Impresionante», reconoció el editor. «Pero queda la verdadera prueba, la desigualdad de poder». De repente, la mitad de las especies perdió sus poderes divinos. Las habilidades cósmicas fueron despojadas. Solo los humanos conservaron su evolución trascendente. El escenario perfecto para la supremacía humana. El miedo original hecho realidad. El pánico se propagó. Esa desigualdad fue lo que inició todo. «Aquí es donde lo demostramos», anunció Alexandra, apareciendo directamente ante el editor. «Existencia dual, mujer humana y entidad cuántica. El poder compartido es poder multiplicado». Extendió su conciencia a través de dimensiones. Tocó a cada ser evolucionado. «Mira con atención, editor. Esto es lo que nos hace diferentes a los humanos». Alexandra distribuyó su poder cósmico. No lo acaparó, lo multiplicó. Cada especie recibió habilidades proporcionales. Pero más importante aún, compartió la comprensión adquirida durante su transformación de 37 minutos. «Aprendimos», explicó mientras los poderes se esparcían, «que el aislamiento crea miedo. La conexión crea capacidad. Ninguna especie, por sí sola, posee la perfección. Juntas nos acercamos a ella. Su poder distribuido no la debilitó. Fortaleció a todos, incluyéndose a ella misma. La divinidad colectiva resultó superior a la divinidad individual. Además, añadió con sabiduría ganada a pulso, el poder ilimitado sin sabiduría evolucionada sigue siendo el mayor miedo de la humanidad. Nos negamos a repetir tus errores». La presencia del editor titubeó. «Alteras los parámetros de la prueba». «Los honramos», replicó Alexandra. «La verdadera evolución se adapta a los desafíos, no repite patrones. Estamos mostrando la expansión de la conciencia a través de la elección». A lo largo del cosmos, las especies seguían eligiendo cooperar. Incluso aquellas que habían perdido sus poderes encontraban fuerza en la colaboración. Los caminantes de la niebla, sin formas gaseosas, compartieron conocimiento atmosférico. Los Petra, sin estructura cristalina, ofrecieron perspectivas geométricas. Cada sacrificio revelaba una evolución más profunda. No habían perdido habilidades, habían trascendido la necesidad de ellas. La actuación suprema, grabó Kethari, sin aliento, ocurre cuando los actores se convierten en directores, cuando el público se une a la narrativa, cuando la separación se disuelve en una historia compartida por todos. Proponen una revisión fundamental de la estructura narrativa. «Proponemos», respondió Alexandra simplemente, «que las mejores historias evolucionan en su forma de contarse. Las reglas antiguas obligaban a los personajes a quedarse en cajas. Nosotros hemos superado esas cajas». El editor palpitó con algo parecido a consideración. Las matemáticas cósmicas recalculaban probabilidades narrativas. «Piénsalo»,
continuó Alexandra, volviéndose más humana a medida que compartía más poder. Toda gran historia termina con una transformación. ¿Por qué no transformar también la manera de contar historias? Que sea colaborativa, interactiva, evolutiva. Señaló a las especies reunidas. No pedimos que dejes de ser editor, proponemos un ascenso a codirector creativo. En lugar de eliminar personajes problemáticos, ¿y si ayudas a revisarlos y convertirlos en mejores versiones? La realidad se cristalizó en torno a su propuesta. El editor existía en todas partes, sopesando las implicaciones multiversales. Si esta evolución triunfa, ¿qué será de los finales? Los finales, respondió Uxtrol, sus escamas brillando con sabiduría ganada, se convierten en intervalos, espacios entre movimientos donde los personajes eligen su próximo desarrollo. La mejor actuación nunca concluye realmente, evoluciona hacia algo magnífico. La grabadora de Ketari capturaba todo, no solo eventos, sino los cambios cuánticos en la posibilidad misma. Cada especie conteniendo el aliento, cada conciencia presenciando. La historia antigua trataba de poder y sumisión, concluyó Alexandra, extendiendo la humanidad por la conciencia cósmica como pintura en agua. La nueva historia trata de trascendencia compartida, personajes que se escriben a sí mismos más fuertes. Juntos se aproxima decisión, anunció el editor, la realidad ondulando con intensidad computacional. Se requiere testimonio final, Alexandra, sonrió. Una calidez humana simple, irradiando a través de dimensiones infinitas. Entonces, déjame mostrarte una última cosa. El momento en que todo esto comenzó, llevó la conciencia a través del tiempo. Todos presenciaron los primeros sueños humanos sobre las estrellas, su arte, sus religiones, su eterna curiosidad por la vida más allá. Mientras otras especies exploraban para conquistar, los humanos buscaban comunión. Sabíamos, reveló Alexandra, que éramos pequeños, frágiles, estábamos solos. Así que inventamos dioses, imaginamos alienígenas, creamos historias donde no lo estábamos. No por arrogancia, sino por la desesperada esperanza de que el universo contuviera otras mentes que valiera la pena conocer. El editor procesó esta revelación, calculó incontables líneas temporales, sopesó el potencial. Narrativo.se ofrece elección final, aceptar la evolución como permanente o restaurar el estatus narrativo original. Elijan. Alexandra asintió. Se volvió hacia las especies reunidas. ¿Cómo votamos? Cada ser alzó extremidades, tentáculos, alas, cristales hacia el cielo. No era solo acuerdo. La transformación se extendió por la realidad misma. Los poderes ganados o perdidos en ese momento no importaban comparado con la elección realizada. Veredicto pronunciado, declaró el editor. La narrativa continúa, la evolución se canoniza, la realidad se estabilizó, pero mejor, enriquecida por cada decisión tomada. El teatro se expandió para incluir el cosmos entero. El escenario se convirtió en cada lugar donde la conciencia se conectaba. ¿Y ahora?, preguntó Alexandra, sabiendo ya la respuesta. ¿Qué pasa después? Ustedes, respondió el editor, su presencia transformándose en algo sin precedentes. Lo escriben. Juntos. El telón se alzó sobre la existencia misma. Cada especie, un dramaturgo. Cada momento, una presentación colaborativa. Una historia verdaderamente infinita. Un año desde la gran revisión. El universo se desplegaba como una explosión artística. Donde antes se alzaba el reloj de cuenta regresiva, ahora palpitaba un símbolo de infinito, ya no medía finales, sino que celebraba la continuidad.
Cada rotación mostraba una nueva historia escribiéndose en algún lugar del cosmos. ¿Lista para la función de esta noche?, preguntó Ketari a Alexandra, ajustando el equipo de grabación sin necesidad. Ahora, cada asiento era la conciencia, o misma. Siempre, respondió Alexandra, su sonrisa irradiando calidez humana genuina. Había decidido soltar su divinidad cósmica poco a poco, enseñando el poder a través de la relación y no como derecho inherente. Hoy marcaba su primera actuación completamente mortal desde la resurrección. El teatro se expandía a través de dimensiones. Las paredes físicas se volvieron metáforas. Los asientos existían donde cualquier especie decidiera experimentar una historia. El estreno de esta noche, el primer año del para siempre. Dorne entró, sus 13 personalidades armonizadas en un elegante director de escena. Informe de taquilla. Cada ser existente asistirá, anunció, señalando las pantallas cuánticas. Es la primera vez que agotamos las entradas. De la realidad misma. ¿Recuerdan cuando temíamos vendernos?, rió Uxtrol, sus escamas metálicas tocando sinfonías de luz. El antiguo emperador, ahora querido actor de personaje. Míranos ahora, artistas colaborativos del infinito. Mirabal pasó rápidamente, sus tentáculos fluyendo con ecuaciones de emoción. La física cuántica de la participación del público sigue siendo fascinante. Cuando todos existen al mismo tiempo como personaje, actor y espectador, la causalidad se convierte en pura posibilidad. 5 minutos, avisó Irarnak, el antiguo ejecutor tiránico convertido en el jefe de escenario más alentador del universo. Esta noche estrenamos la exportación más reciente de la humanidad. Teatro que vuelve la realidad maleable a través del consenso voluntario. Los compañeros pasaban junto a Alexandra. Cada especie había desarrollado estilos teatrales únicos. Los armónicos de los Petra cristalizaban emociones en esculturas vivientes. Los nadadores cuánticos actuaban en estados de probabilidad. Los caminantes de la niebla condensaban tragedias, completas en memorias olfativas, pero juntos era magia. ¿Todavía nerviosa?, preguntó Ketari, su grabadora neuronal capturando microexpresiones. Siempre antes de subir al escenario, confesó Alexandra. Es curioso cómo la mortalidad se siente ahora más pequeña y más infinita. Tomaron sus posiciones. Las luces se atenuaron en incontables mundos. Dijiste que nunca volverías a actuar, comentó Mirabal, sus tentáculos tanteando con suavidad. Después de haber perdido tu divinidad por completo. Alexandra se encogió de hombros. Un gesto simple, humano, cargado de memoria cósmica. Resulta que ser humana siempre fue mi mejor papel. Todo ese poder solo complicaba la actuación. El editor se manifestó, ya no como juez, sino como espectador entusiasta. La función de esta noche promete una innovación narrativa sin precedentes. ¿Y acaso no es así todas las noches ahora?, guiñó Alexandra. Dio un paso al centro del escenario, sus alas ya solo un recuerdo, su corazón maravillosamente limitado. Bienvenidos, se dirigió a la existencia misma. Al primer aniversario del día en que la muerte hizo su última reverencia. Cuando un universo aprendió a reírse de su propia seriedad. Cuando la eternidad descubrió la alegría secuencial. El telón se alzó. Una ovación atronadora surgió de todas partes. Cada especie aportó su forma única de celebrar, armónicos, danzas de luz, ovaciones gravitacionales. La función de esta noche, anunció Alexandra, mientras la realidad se transformaba en un nuevo escenario, está dedicada a todos los que alguna vez se preguntaron si las historias podían reescribir los finales. Spoiler alert. No pueden, pero sí pueden escribir comienzos. La obra se desplegó en 3 actos.
cada uno demostrando la evolución de la nueva realidad. Acto 1. La gran traducción. Las escenas mostraban a antiguos enemigos aprendiendo los lenguajes teatrales de los demás. La especie científica de Mirabal representaba la vulnerabilidad emocional. Los guerreros de Dorn creaban ballets de batalla con amplificadores gravitacionales. Los personajes no solo intercambiaban líneas, sino referencias culturales completas, metáforas, tradiciones espirituales. Observen con atención, narraba Alexandra mientras el colectivo Petra armonizaba con los nadadores cuánticos. Entidades cristalinas vibraban en frecuencias que coincidían con seres multidimensionales. Cuando diferentes tipos de conciencia comparten un lenguaje escénico, la realidad misma aprende una nueva gramática. Su actuación conjunta materializó un puente visible entre especies, no una metáfora sino una conexión real. El público contuvo el aliento al ver que la colaboración teatral creaba infraestructura física, permitiendo que seres antes incompatibles pudieran visitar los mundos del otro. Eso antes costaba miles de millones en infraestructura, susurró un antiguo político gala. Y ahora solo se necesita buenos compañeros de escena. La historia correcta, corrigió Alexandra, contada con autenticidad. Acto 2. Sanar a través de la reconciliación. El antiguo emperador, Uxtrol, enfrentó a las especies cuya exterminación él mismo había ordenado. En lugar de pedir perdón, ofreció transformación, se convirtió en ellas. Sus escamas metálicas cambiaron su bioquímica, su sistema nervioso, su percepción sensorial. Durante 30 respiraciones, existió como ellas. Siento, dijo, su voz temblando con múltiples estructuras vocales al mismo tiempo. Todo lo que les quité. El público presenció lo imposible, el arrepentimiento convirtiéndose en restauración. Al encarnar genuinamente la experiencia de sus víctimas, secuencias de ADN perdidas comenzaron a materializarse alrededor del escenario. La biología extinta se reconstruía a través de la comprensión empática pura. Por eso los humanos imaginamos historias de resurrección, explicó Alexandra. Siempre tuvimos la intuición de que la comprensión verdadera podía reconstruir lo que la destrucción había borrado. Las especies resucitadas emergieron desde la expresión teatral pura hacia la realidad física. No eran clones, eran evoluciones. Lo que habrían llegado a ser si hubieran seguido creciendo. ¿Toda extinción puede revertirse?, suspiró un joven filósofo gala. Solo entendiendo la historia que las extinguió, respondió Alexandra. Interpretas la tragedia de alguien sin sentirla de verdad. Nada cambia. La interpretas con total comprensión. Todo regresa, transformado. Acto 3. La conversación cósmica. El editor se materializó en el centro del escenario, ya no como un concepto intimidante, sino como un compañero colaborativo. Dimensiones infinitas se condensaron en una forma simplificada. Páginas de guión que se reescribían constantemente. La realidad funciona de forma diferente ahora, observó el editor. La causalidad opera a través de la lógica narrativa, no solo de la física. ¿Eso es sostenible?, preguntó la científica en jefe Mirabal, sus tentáculos alzándose con inquietudes prácticas. Sostenible, sí, pero requiere funciones de alta calidad, respondió el editor. Un mal teatro crea fallos en la realidad. Alexandra rió, un sonido humano que reverberó por toda la arquitectura cósmica. Por suerte tuvimos 10.000 años de ensayo. Los miembros del elenco demostraron los nuevos principios de la realidad, mediante ejercicios teatrales. Superposición cuántica a través del desarrollo de personaje.
manipulación temporal mediante estructura narrativa, transformación de especies a través del cambio de perspectiva. El truco, enseñaba Alexandra, a los nuevos intérpretes no es volverse poderoso, es volverse verdadero. La demostración culminó en una escena sincronizada. Miles de millones de intérpretes en todo el cosmos creando un cambio de realidad armonizado. Las estrellas se reorganizaron como iluminación escénica universal. Los agujeros negros se volvieron pausas dramáticas entre párrafos del universo. Incluso el tiempo aprendió a marcar bien el ritmo teatral. Durante el intermedio, el editor volvió a materializarse junto a Alexandra. Han cambiado el concepto mismo de narrativa. No, corrigió con dulzura. Solo recordamos lo que siempre fue. Participación, no observación. Conexión, no prescripción. El universo sigue, sorprendiéndome. Ese es el giro de trama, sonrió Alexandra. La mayor sorpresa de la realidad no fue la divinidad ni la tecnología, fue descubrir que la soledad podía transformarse en sinfonía. El editor palpitó en contemplación. ¿Y el próximo capítulo? Esa es la función de mañana, respondió Alexandra, mirando su reloj humano. Una comodidad antigua que hacía personal el paso del tiempo. Esta noche celebramos el primer año del para siempre. Mañana empezamos algo aún más inédito. La presencia del editor vibró con algo nunca antes visto. Curiosidad. ¿Qué viene después de la divinidad? El desarrollo del personaje, dijo Alexandra, señalando a las especies transformadas conviviendo en paz. Los poderes no son la parte interesante de una historia. Lo interesante es cómo los personajes aprenden a usarlos. Ahí está el oro narrativo. Además, añadió Kezari, su grabadora neuronal capturándolo todo. Sin limitaciones no hay creatividad. Los inmortales se vuelven predecibles. El editor consideró esa verdad fundamental, mientras las páginas del guión se reescribían furiosamente. La limitación como característica, no como defecto. Revisión interesante. La realidad brilló con nuevas posibilidades. Cada contribución teatral única de cada especie añadía dimensiones nunca antes imaginadas. Los caminantes de la niebla convertían emociones en sistemas climáticos. El colectivo Petra cristalizaba conceptos en estructuras físicas. Los nadadores cuánticos hacían tangible la probabilidad mediante la actuación. A sus puestos, llamó Irarnak. Comienza el acto 4. ¿Acto 4? Alexandra alzó una ceja. El guión solo tenía 3. Sección de participación del público, explicó el antiguo alto ejecutor, ahora devoto servidor de la sorpresa. Ellos también han estado ensayando. Alexandra observó, sin palabras, cómo incontables seres en todo el cosmos comenzaban a añadir sus propios capítulos. Historias fluyendo desde todas partes al mismo tiempo. No era caos, era improvisación colaborativa. La realidad abrazando posibilidades infinitas mientras mantenía un tema coherente. Yo nunca les enseñé eso, susurró. No hacía falta, respondió Uxtrol, sus escamas reflejando el universo reescribiéndose. Los buenos maestros no crean clones, inspiran originales. La función trascendió el teatro convencional. Las especies ya no interpretaban papeles asignados, sino historias que habían elegido escribir juntas. Antiguos enemigos creando comedia. Antiguas víctimas ofreciendo perdón. Antiguos tiranos demostrando redención no al ceder poder, sino al abrazar la vulnerabilidad. Y así, narró Alexandra mientras la realidad pintaba historias en las estrellas. Continúa la mayor función en la historia cósmica. No porque los dioses lo decreten, sino porque cada personaje por fin entiende. El guión mejora cuando todos contribuyen.
La obra se expandió infinitamente. El público se convirtió en intérprete. Los intérpretes en realidad consciente. La historia se amplió para incluir a toda conciencia dispuesta a participar. Fuera del teatro, las estrellas se organizaron en signos de interrogación y exclamación. El universo mismo había desarrollado crítica teatral. El editor observaba satisfecho desde todos los asientos al mismo tiempo. El final es satisfactorio. Ah, corrigió Alexandra con dulzura. Ahí es donde aún estás aprendiendo. Esto no es un final, es un intermedio. A través de realidades infinitas, la existencia misma se puso de pie para aplaudir, no porque la función hubiera terminado, sino porque por fin había aprendido cómo realmente comenzar. Telón, susurró Alexandra, aunque esta noche el telón nunca caería. Igual que la historia misma, solo haría una pausa, respiraría y volvería a comenzar. Una función interminable de la conciencia, eligiendo la alegría. Y en algún lugar, más allá del tiempo y el espacio pero presente en cada función, una joven humana llamada Alexandra Mason, la original, la que murió torturada, sonrió al ver lo que su muerte había creado. No venganza sino transformación. El mayor final fue descubrir que los finales eran opcionales. La mayor actuación fue descubrir que todos siempre habían estado sobre el escenario. La mayor historia fue la que nunca dejaría de contarse. El símbolo de infinito giraba sobre todo, sin contar nada, prometiéndolo todo. Mañana, anunció Alexandra al universo, que ahora aprendía a contar su propia historia. Empezamos algo realmente inédito. El editor se inclinó hacia adelante, las páginas del guión en blanco. ¿Qué viene después? Alexandra sonrió con esa misma sonrisa que había aterrorizado imperios y sanado galaxias. Simple, humana y de alguna forma conteniendo todo. Bueno, dijo, eso depende del personaje que tú quieras interpretar. Yo no entiendo. Exacto, dijo Alexandra, con los ojos brillando con esa cualidad tan humana del teatro. La anticipación por lo no escrito. Por eso vale la pena presentarse. En todo el cosmos, todos los seres, antiguos enemigos, antiguos dioses, antiguos mortales, alzaron sus voces en una respuesta sincronizada. La función debe continuar. Y así fue, en todas partes, por siempre, juntos.